Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre Lady Catherine Gordon. Ella fue una noble escocesa y esposa del pretendiente yorkista Perkin Warbeck, que afirmaba ser Ricardo de Shrewsbury, duque de York. Tras ser encarcelada por el rey Enrique VII de Inglaterra, Catherine se convirtió en dama de compañía favorita de la reina Isabel de York. Catherine tuvo un total de 4 maridos, pero no hay registros de que le sobrevivieran hijos. Hace un par de años, mientras investigaba sobre cómo Enrique Tudor se convirtió en el rey Enrique VII, me encontré con un relato del cronista ciego Bernard André, un fraile agustino francés que describe el primer encuentro entre Enrique y Lady Catherine Gordon. Enrique asume el papel de héroe, rescatando a la pobre Catherine de un pretendiente al trono de Inglaterra conspirador. El problema es que Bernard André recibió el encargo de Enrique de escribir un relato de su época como rey. Entonces, ¿quién era Lady Catherine? Pues bien, ella era, según todos los relatos, una mujer hermosa, con vínculos, aunque lejanos, con la familia real escocesa. Hija de un noble escocés emparentado con la realeza, ya dije que se casó 4 veces, entre ellas con el mencionado pretendiente al trono inglés. Catherine fue testigo de muchos acontecimientos importantes en la historia de los Tudor. Lady Catherine nació en 1474, en Escocia. Su padre era George Gordon, segundo conde de Huntly, descrito como el señor más poderoso de Escocia por debajo del propio rey. Existe cierta confusión que ha atormentado durante mucho tiempo a los historiadores en cuanto a la identidad de su madre. Existe la posibilidad de que la misma fuera Annabella Stewart, hermana del rey Jacobo II, lo que convierte a Catherine en la bisnieta del rey Jacobo I y, por lo tanto, de sangre real. También puede haber sido hija de la tercera esposa del conde de Huntly, una mujer llamada Elizabeth I, hermana de Nicholas, conde de Errol. Dado que Jacobo IV de Escocia la consideraba familia, lo más probable es que Annabella fuera su madre. Es probable que Catherine pasara un tiempo en la corte escocesa en su juventud y recibiera una educación digna de su rango. Es posible que haya oído algún que otro rumor o informe sobre la guerra que se libraba por el trono inglés en el marco de las guerras de las Dos Rosas. En julio de 1495, un joven llegó a la corte escocesa del rey Jacobo IV y afirmó ser Ricardo, duque de York, uno de los hijos jóvenes del rey Eduardo IV de Inglaterra. El duque de York y su hermano mayor, el rey Eduardo V, habían desaparecido tras ser alojados en la Torre de Londres en 1483 tras la proclamación de su tío Ricardo III como rey. Ya sea que Jacobo IV creyera o no que este hombre era el duque de York, él vio la posibilidad de utilizarlo como peón en sus negociaciones políticas y alianzas internacionales. Al escocés realmente le agradaba este joven y rápidamente se hicieron amigos. Jacobo recibió al supuesto Ricardo con todos los honores, lo trató como a un rey, lo vistió como a un rey, le dio una pensión y lo llevó de paseo por todo el reino. El escocés también le dio a su prima, que era pariente lejana suya por matrimonio, Lady Catherine Gordon, como esposa. El rey Jacobo probablemente estaba cubriendo sus apuestas en cuanto a la verdadera identidad de Ricardo cuando le ofreció matrimonio a su pariente. Catherine tenía suficientes credenciales reales como para ser una novia adecuada para un príncipe inglés, pero no era tan real como para que el rey Jacobo se sintiera avergonzado si Ricardo resultaba en verdad ser un impostor. Y si Ricardo lograba derrocar a Enrique VII y reclamar el trono inglés, Jacobo tendría un amigo como vecino en Inglaterra. Para Jacobo, valía la pena la apuesta y para Ricardo, significaba que podía contar con el apoyo escocés. El rey escocés recibió a Ricardo, o Perkin, en la corte con todos los honores que se le deben a un príncipe inglés. Y como ya dije, lo trató como a un invitado real de honor, lo vistió como a un rey, le dio una pensión y lo llevó de gira por el reino. Hay una carta supuestamente escrita por el príncipe a Lady Catherine en diciembre de 1495, apenas unas semanas antes de su boda, que sugiere que estaba muy entusiasmado con el matrimonio. Noble dama, no es sin razón que todos vuelven sus ojos hacia ti, que todos te admiran, te aman y te obedecen.
porque ven tus virtudes dobles por las que te distingues tanto de todos los demás mortales. Mientras, por una parte, admiran tus riquezas y tu prosperidad inmutable, que te aseguran la nobleza de tu linaje y la altura de tu rango, por otra parte, están impresionados por tu belleza más divina que humana, y creen que no has nacido en nuestros días, sino que has descendido del cielo. Todos miran tu rostro, tan brillante y sereno que da esplendor al cielo nublado, todos miran tus ojos, tan brillantes como estrellas, que hacen olvidar todo dolor y convierten la desesperación en alegría, todos miran tu cuello, que brilla más que las perlas, todos miran tu hermosa frente, tu luz purpúrea de juventud, tu cabello rubio, en una palabra, la espléndida perfección de tu persona, y al mirarte, no pueden dejar de admirarte. Admirándote, no pueden elegir sino amarte, amándote, no pueden elegir sino obedecerte. Quizás yo sea el más feliz de todos tus admiradores y el hombre más feliz de la tierra, ya que tengo razones para esperar que me consideres digno de tu amor. Si represento en mi mente todas tus perfecciones, no solo me veo obligado a amarte, adorarte y venerarte, sino que el amor me hace tu esclavo. Ya sea despierto o dormido, no puedo encontrar descanso ni felicidad excepto en tu afecto. Todas mis esperanzas descansan en ti, y solo en ti. Nobilísima dama, alma mía, mírame con misericordia a tu esclavo, que siempre te ha sido devoto desde la primera hora que te vio. El amor no es algo terrenal, es algo nacido del cielo. No creas que es indigno de ti obedecer los dictados del amor. No solo reyes, sino también dioses y diosas han inclinado sus cuellos bajo su yugo. Te suplico, noble dama, que aceptes para siempre a alguien que en todo hará con alegría tu voluntad mientras dure su vida. Adiós, alma mía y consuelo mío. Tú, el más brillante adorno de Escocia, adiós, adiós. El matrimonio entre el hombre que afirmaba ser Ricardo de York y Catherine Gordon se celebró el 13 de enero de 1496. Ricardo recibió para la ocasión un vestido de damasco blanco. Otros regalos incluyeron una armadura cubierta de damasco púrpura, 6 sirvientes, 2 trompetistas y un armero francés. Ricardo también recibió una pensión anual de 1.300 libras esterlinas. La ceremonia fue seguida por una serie de justas en las que participó el propio rey de Escocia, aunque no hay pruebas de que lo hiciera el príncipe Ricardo. Él probablemente vio las justas en compañía de su novia. Catherine pasó a ser conocida como duquesa de York. Los recién casados viajaron entonces con el rey al palacio de Falkland, en Fife, para esperar a que pasara el invierno en previsión de la temporada de campañas y la invasión de Inglaterra por parte de Ricardo para reclamar el trono. Jacobo también tenía la intención de invadir Inglaterra, a pesar de la presión de los monarcas españoles y franceses. El escocés insistía en que los ingleses habían iniciado el conflicto destruyendo sus barcos y su ganado. En septiembre de 1496, Jacobo invadió Northumberland, pero regresó a Escocia después de solo 3 días. Nadie en Inglaterra se había levantado en apoyo de Ricardo, duque de York. Al finalizar el año 1496, Ricardo no estaba más cerca de invadir Inglaterra y pasaba menos tiempo con el rey Jacobo, quedándose en cambio con su esposa Catherine en el palacio de Falkland. Mientras tanto, los espías del rey Enrique VII habían estado trabajando en el continente, descubriendo la verdadera identidad del príncipe Ricardo. Se supo que era hijo de un barquero de Tournai, una ciudad en lo que ahora es Bélgica, y su nombre era Pierrechon de Berbeque, o Perkin Warbeck, como lo llamaba el rey Enrique. Warbeck pasó un periodo de casi 2 años en la corte escocesa. Tal vez Jacobo IV comenzó a cansarse de él. De cualquier modo, las prioridades del rey escocés ahora cambiaron. Buscaba la paz con Enrique VII y una esposa. En julio de 1497, Jacobo estaba negociando con Enrique el matrimonio con la hija mayor de este último, la princesa Margaret, aunque en ese momento dicha princesa solo tenía 8 años. Enrique puso como condición de la paz que Jacobo entregara a Perkin Warbeck. Y aunque el rey escocés aceptó la sugerencia, Warbeck no estaba disponible para ser entregado a los ingleses.
El 6 de julio, Warbeck y su esposa zarparon de Ayr, después de 19 meses en Escocia. Dejó atrás un caballo marrón, que se utilizaría para saldar las deudas que aún pudieran estar pendientes. El barco, un buque mercante francés conocido como Kukov, transportaba a Warbeck, a Catherine y a 30 de sus seguidores. Su bodega estaba repleta de provisiones, entre ellas vino, pan, carne de vacuno salada, cordero, queso y pescado. Aunque el rey escocés no había estado presente para despedirlos, se dice que había proporcionado a Catherine algo de tela para que hiciera un vestido adecuado para usar a bordo del barco. No está claro que había impulsado a Warbeck a abandonar Escocia en ese momento en particular. Puede haber sido la creciente paz entre escoceses e ingleses, o puede haber sido la noticia del levantamiento de Cornualles, que había estallado después de que el rey Enrique hubiera implementado un impuesto para recaudar fondos para la guerra contra Escocia. Puede ser que Warbeck pensara en unirse a esta rebelión. Catherine y su pretendiente, el príncipe, navegaron primero hacia Irlanda, llegando a Cork el 25 de julio de 1497. Después de pasar un mes en Irlanda intentando reclutar tropas para su causa, navegaron hacia Cornualles, desembarcando en la bahía de Witesand el 7 de septiembre, con una pequeña flotilla y apenas un centenar de personas a bordo. La primera acción de Warbeck después de desembarcar fue dirigirse a la parroquia de Samburian, 4 millas tierra adentro, donde dejó a Catherine a la espera de noticias de su campaña militar. A partir de aquí hay cierta confusión en los registros, ya que otra cita se afirma que la deja en el monte de St. Michael's. Luego Warbeck se dirigió más hacia Cornualles, reclutando a lo largo del camino. Se estima que cuando llegó a Bodmin, Warbeck tenía un ejército de entre 3 y 5 mil hombres. Después de no poder arrebatarle Exeter al conde de Devon, Warbeck y sus fuerzas marcharon hacia Taunton. El conde de Devon partió entonces en su persecución y cortó su línea de retirada hacia Cornualles. Otro ejército real se trasladó desde Oxfordshire a Somerset y llegó a Glastonbury el 19 de septiembre, el mismo día en que Warbeck había llegado a Taunton, a solo 30 kilómetros de distancia. Warbeck se vio acorralado y, perdiendo el valor, intentó huir en mitad de la noche. Con solo 60 hombres, Warbeck buscó refugio en la abadía de Beaulieu, en Hampshire, el 22 de septiembre. Mientras que la mayoría de las casas religiosas que ofrecían refugio solo podían hacerlo durante un periodo limitado de 40 días, Beaulieu era una de las que tenían una exención, lo que significaba que quienes lo buscaban podían permanecer allí en refugio durante el resto de sus vidas. A principios de octubre, Warbeck había sido persuadido de rendirse y, bajo una fuerte vigilancia, fue llevado a enfrentarse al rey, que ahora estaba en Taunton. El rey y su prisionero se dirigieron entonces a Exeter, y allí Warbeck se reunió con su esposa. Una fuerza enviada por el rey Enrique había rescatado a Catherine de Samburian. Cuando la encontraron, vestía ropas de luto, lo que puede sugerir que ya había sido informada del fracaso de su marido o que había perdido recientemente un hijo. No lo sabemos. Cuando la joven fue presentada a Enrique VII, se dice que estaba avergonzada y llorosa. El cronista Polidoro Virgilio describió el encuentro. Cuando el rey vio la belleza de la mujer, enseguida la juzgó digna de estar entre los rehenes cautivos de un general en lugar de un soldado común. El rey percibió la nobleza de Catherine y decidió otorgarle un estatus más honorable del que había planeado previamente. Esto significaba, inevitablemente, que la separarían de Warbeck. A Warbeck le habían prometido la vida, pero en la misma entrevista el rey insistió en que el impostor admitiera públicamente, delante de su esposa, el alcance de su engaño, que, de hecho, no era el duque de York, y que era un impostor de Tournai. Bien puede ser que Catherine no se sorprendiera del todo con la confesión. Debió haber oído las historias y acusaciones, pero oír la confesión de los labios de su marido debió haber sido difícil de aceptar. Ella no era la duquesa de York, era la señora de Perkin Warbeck. La revelación puso en duda su matrimonio. Él se había casado con ella bajo una identidad falsa, como Ricardo, duque de York.
Catherine entonces se puso en manos del rey. Enrique la trató con amabilidad, aunque no la envió de regreso a su casa en Escocia. En cambio, la envió a Londres para servir en la casa de la reina Isabel de York. El rey compró caballos y sillas de montar para su viaje y le regaló ropa nueva, incluido un vestido de satén y un sombrero de terciopelo negro. Catherine llegó a Sean el 21 de octubre y fue presentada a la reina, la mujer que había creído que era su cuñada hasta que Warbeck hizo su confesión. No sabemos qué pensaban Isabel y Catherine la una de la otra, pero seguro que estas dos damas, que podían o no haber sido cuñadas, tuvieron conversaciones interesantes y tal vez incómodas. Por supuesto, se trataba de una estratagema inteligente de Enrique, ya que sin duda se podía confiar en que su esposa le contara cualquier cosa interesante que Catherine dijera sobre su marido. Catherine recibió un puesto en la casa real y una pensión, no como esposa del pretendiente, sino por derecho propio, como noble escocesa de alto rango. Cuando el rey regresó a Londres, trayendo consigo a Warbeck, los dos vivieron separados dentro de la casa real. Fueron bien tratados, pero no se les permitió dormir juntos. Catherine también recuperó su apellido de soltera. En junio de 1498, a pesar del trato indulgente que había recibido del rey, Perkin Warbeck decidió huir del Palacio de Westminster. Fue capturado de nuevo al cabo de un par de días, cuando solo había llegado al priorato cartujo de Sean, a solo 11 kilómetros de Westminster. Aunque logró escapar del hacha del verdugo, el rey ya no estaba dispuesto a ser tan indulgente y envió a Warbeck, tras un periodo en el cepo, a confinamiento en la Torre de Londres. La situación de Catherine no parece haber sido amenazada por la imprudencia de su marido, y en junio de 1499 acompañó al rey y a la reina a Calais para reunirse con el archiduque Felipe y su esposa Juana de Castilla, hermana de su futura nuera Catalina de Aragón. Más tarde, ese mismo año, Perkin Warbeck, tras intentar escapar con su compañero de prisión Edward, conde de Warwick, fue acusado de conspirar contra el rey. Y esta vez no iba a salirse con la suya. Como se había establecido que no era noble, Warbeck fue ejecutado en la horca, no decapitado, en Tyburn, el 23 de noviembre de 1499. El conde de Warwick fue decapitado en Tower Hill 5 días después. El estado civil de Catherine había sido ambiguo desde que se descubrió el engaño de Warbeck, pero ahora estaba definitivamente libre para volver a casarse. No sabemos si se sintió triste o aliviada por la ejecución de su marido. Es posible que sintiera nostalgia por el poco tiempo que habían estado juntos, o agradecida de que el hombre que la traicionó ya no pudiera ensombrecer su vida y su futuro, o ambas cosas. Nunca lo sabremos. Catherine permaneció en la corte y, como una de las damas de la reina, estuvo presente en la ceremonia de compromiso de Jacobo IV y Margaret Tudor, celebrada en Richmond en enero de 1502. Y cuando la reina Isabel de York murió en febrero del año siguiente, Catherine fue una de las principales asistentes al funeral, acompañando la procesión desde la Torre de Londres hasta la abadía de Westminster detrás de las hermanas de la reina. Y en la abadía, depositó su mortaja sobre el ataúd, de nuevo, después de las hermanas de la reina. Catherine permaneció en la corte, haciendo compañía al rey. Jugaba a las cartas con él, le conseguía medicinas cuando estaba enfermo y pintaba telas y escenas religiosas para que se exhibieran ante él mientras agonizaba. Pero Enrique no se casó con ella, y no hay evidencia de que hubiera habido una relación inapropiada entre los dos. En los registros de 1509 y 1510 aparecen pagos que indican que Catherine fue una de las damas de Catalina de Aragón cuando esta última era princesa de Gales. Y poco antes de que Enrique VIII se convirtiera en rey, Catherine recibió concesiones de tierras en Berkshire con la promesa de que no abandonaría Inglaterra. Aunque ella había sido tomada prisionera, ya vimos que su condición de noble le había permitido ser aceptada en la corte como una de las damas de la reina. Catherine nunca volvió a casarse durante la vida de Isabel de York ni de Enrique VII. Ya no era prisionera, pero tampoco estaba completamente libre.
En algún momento entre 1510 y 1512, Catherine se casó con James Strangeways, que era un caballero ujier de la Cámara del Rey. James Strangeways murió en 1516, dejando todas sus propiedades a Catherine. En julio de 1517, la viuda se casó con un galés llamado Matthew Cradock, un caballero de Glamorganshire. Obtuvo permiso para vivir en Gales. Catherine trabajó en la casa de la hija mayor de Enrique VIII, María Tudor, desde 1525 hasta 1530 como dama principal de la Cámara Privada. Matthew Cradock murió en 1531, nombrando a Catherine albacea de su testamento y dejándole los ingresos de algunas de sus propiedades en Gales y 500 marcos. Catherine se casó con otro caballero ujier de la Cámara, llamado Christopher Aston, en algún momento antes de enero de 1536. Los últimos 6 años de su vida los pasó en sus tierras en Berkshire, donde se la veía regularmente montando a caballo por la parroquia. Catherine Gordon murió el 14 de octubre de 1537, 40 años casi al día siguiente de que Perkin Warbeck fuera capturado en la abadía de Beaulieu. En su testamento ella menciona a todos sus maridos, excepto a Warbeck. Deja legados a Margaret Kime, hija de la hermana de Isabel de York, también a su sirvienta, una mujer llamada Philippa Hals, y a Alice Smith, a la que Catherine se refiere como su hermana. Tal vez dicha Alice fuera hermana de uno de sus maridos. No se menciona a ningún hijo y, aunque se ha especulado con la posibilidad de que Catherine y Warbeck tuvieran un hijo, no hay pruebas de ello más allá de un informe del embajador veneciano Adrián Trevisano, de septiembre de 1497, en el que dice que Warbeck había llegado a Cornualles, dejando atrás a su mujer y a sus hijos. Pero esto bien puede haber sido un malentendido, ya que no hay más mención de hijos en otros reportes de Trevisano, ni en ninguna otra fuente. Catherine fue enterrada en el presbiterio de la iglesia de San Nicolás, en Fifield, en Berkshire. Allí hay una tumba a la que le faltan los bronces y que todavía se conoce como el monumento de Lady Gordon. Su viudo había erigido previamente un monumento en forma de cofre para él y mi señora Catherine, con sus efigies en la iglesia de Santa María, en Swansea. La heráldica tallada incluía emblemas de la familia Gordon y Ay. Tanto la madre de Catherine como su abuela paterna eran miembros de la familia Ay. Dicho viudo le sobrevivió por varios años. Lady Catherine Gordon había sobrevivido a las consecuencias de las rebeliones y conspiraciones de su primer marido, y se había ganado la vida en la corte inglesa. Parece que se la consideraba una víctima de las conspiraciones de Warbeck, más que una cómplice. Su posición como hija de un conde escocés y pariente lejana del rey de Escocia, le brindó la oportunidad de labrarse una nueva vida como una de las damas de la reina de Inglaterra. Y Catherine aprovechó la oportunidad con ambas manos. Pasó de ser una prisionera real a un miembro de confianza y querido de la corte inglesa. No todas las prisioneras serían tan afortunadas. Lady Catherine Gordon fue mucho más que una víctima de las intrigas políticas de su tiempo. Su vida, marcada por matrimonios, conspiraciones y momentos de incertidumbre, refleja la resiliencia de una mujer noble que supo adaptarse y sobrevivir a las adversidades. Desde ser una prisionera real hasta convertirse en una figura respetada en la corte inglesa, Catherine Gordon dejó un legado único, aunque muchas de sus historias hayan quedado en las sombras del tiempo. ¿Qué piensas sobre la vida de Lady Catherine? ¿Fue simplemente una víctima de las circunstancias o una mujer que supo tomar el control de su destino? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si te apasiona la historia y quieres seguir explorando más vidas fascinantes de personajes históricos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo es crucial para que pueda seguir investigando y compartiendo estas historias contigo. Además, puedes unirte a las membresías para obtener contenido exclusivo y ayudar a que este canal siga creciendo. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo de esta emocionante travesía por la historia. Hasta la próxima.